La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:49 nos acompaña el periodista Emilio Palacio. Emilio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Emilio, por favor, si puede encender su micrófono, le agradeceríamos muchísimo. Emilio. Sí, estaba intentándolo, perdóneme, pero no me salía. Así nos pasa todos los días, no se preocupe, no es el único. ¿Cómo está? Mucho gusto, un saludo igualmente a su audiencia. Muchísimas gracias. Emilio, quisiera hacer una breve reseña de lo que sucedió para nuestros amigos oyentes que se ubiquen un poco en el caso que estamos tratando. El expresidente Rafael Correa impuso acciones judiciales contra usted, Emilio Palacio, y los directivos del diario en el que usted trabajaba por la publicación de un artículo de opinión titulado No a las mentiras, relacionado con los sucesos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Correa demandó en 2011 por injurias. En ese mismo año, la justicia le dio la razón al expresidente y los directivos recibieron una sentencia como autores coadyuvantes. La condena fue de 3 años de prisión y el pago de $40 millones. En febrero de 2012 terminó con el perdón del exmandatario. Sin embargo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos concluyó que la publicación No a las mentiras constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. Por ello, la Corte señala que la sentencia condenatoria impuesta en Ecuador por el delito de injurias calumniosas graves contra la autoridad y la sanción civil con motivo de dicha condena representaron una violación a la libertad de expresión de las víctimas en este caso. Emilio, ¿confirma que esta sentencia pues evidencia que el periodismo estuvo bajo ataque durante el gobierno de Rafael Correa? Lo confirma completa y plenamente. Hay una larga explicación jurídica donde se demuestra que todo el juicio que hicieron contra nosotros fue una farsa, un teatro de marionetas, donde estaba ya todo decidido, donde el presidente decía qué día se hacía la audiencia, le mandaron la sentencia escrita al juez, etcétera, etcétera. Por eso esta sentencia, el primer efecto que va a tener es que un montón de prófugos de la justicia, ladrones, corruptos, hoy no van a poder dormir. Porque están pidiendo apoyo y ayuda al sistema interamericano de derechos humanos. Y ese sistema les acaba de decir que ellos violaron la democracia y los derechos humanos en Ecuador. ¿Cómo recibió usted el fallo de esta sentencia? Bueno, como una gran alegría, no solo por mí y por mi familia, que nos devuelve la alegría de saber que sobre nosotros no pesa ningún pasado judicial oscuro, porque Correa nos perdonó, porque no le quedó otra, porque la solidaridad nacional y mundial fue tan grande que se asustó y tuvo que retroceder, pero quedaba como un pasado judicial oscuro en contra mío y de los señores del Diario del Universo. Eso se ha borrado completamente. Pero además, lo más importante para mí me alegra por el país y por mis colegas periodistas, porque ahora ustedes tienen que cargar la sentencia de la Corte en el bolsillo, para que cuando algún nuevo gobierno en el futuro quiera reprimir la libertad de expresión y quiera amenazar a un periodista, ustedes saquen esa sentencia y le digan: usted no puede hacer esto. La Corte ha establecido un precedente. La Asamblea Nacional va a tener que trabajar, la Corte Nacional va a tener que trabajar, porque tienen que deshacer todo lo que se hizo. ¿Y considera usted que en la actualidad existe una verdadera libertad de expresión y se podría publicar sin problema artículos justamente como el que usted hizo, el No a las mentiras? Yo estoy convencido de que es así, porque el presidente Lasso ha demostrado una gran apertura. Las relaciones de la prensa con los mandatarios siempre son difíciles, y en este caso no ha sido una excepción. Ha habido, por supuesto, momentos en que las cosas no han sido de luna de miel, pero así es la democracia. Lo importante es que ningún periodista se siente
en este momento amenazado por un juicio, amenazado por una demanda, mucho menos por, como dijo Rafael Correa, si te encuentro en la calle te voy a caer a patadas, mucho menos eso. Entonces yo veo que hay esa libertad completa. Pero déjeme aclararle una cosa, que la Corte dice que todavía están vigentes las leyes que permitieron lo que se hizo en contra de nosotros. Afortunadamente el presidente derogó el reglamento de la ley de comunicaciones, pero todavía queda pendiente en el Código Penal Internacional. Entonces la Asamblea Nacional está en la obligación de modificar todas esas barbaridades jurídicas. Es que sigue siendo un riesgo entonces, porque ejercer nuestra profesión, porque a la final se puede decir que la persecución no continúa en cierta medida, pero cualquier autoridad puede hacer uso de esas leyes que están vigentes para justamente tratar de callar, ¿no? Con la sentencia no, porque esa sentencia tiene más valor que lo que diga cualquier ley en el Ecuador. Es decir, si a usted la llegan a demandar, usted saca la sentencia, la muestra, se la enseña al juez y el juez no le queda otra decirle, váyase señorita, usted no tiene nada que hacer acá. ¿Qué medidas cree que se deberían implementar para evitar que la libertad de expresión vuelva a estar en juego dentro del Ecuador? Bueno, la medida más importante yo veo que es difícil que se tome porque la Asamblea Nacional está dedicada a cualquier cosa menos hacer leyes que sirvan al país. Y hay una ley de comunicación que hay que derogarla y hay que crear otra ley que para mí debería de ser un párrafo que diga, como la Constitución norteamericana, ninguna ley regulará el derecho a la libre expresión de los ciudadanos ecuatorianos. Eso no va a ocurrir porque la Asamblea ya sabemos cómo funciona, pero al no haber el reglamento de la ley, entonces igual esa ley queda ahí archivada y al tener la sentencia tenemos esa defensa. Claro, eso no significa que no le tenemos que exigir a los señores asambleístas que en lugar de estar discutiendo lo que están discutiendo, que no sé para qué sirve, discutan lo que sí necesitamos todos. Si están en contra del gobierno, porque veo que hay algunos que están en contra del gobierno, entonces hagan una ley para defenderlos a los que critican al gobierno, pues, a los periodistas. Ahora, ¿usted recibió algún tipo de apoyo directo del gobierno actual? Del gobierno como tal no he recibido absolutamente ningún apoyo de ninguna clase, bajo ninguna circunstancia, de algunos miembros del gobierno, así como de algunos miembros de la oposición. He recibido como amigo una gran solidaridad que yo estaré plenamente agradecido toda mi vida, porque han sido 10 años de sobrevivir en las peores condiciones que usted se puede imaginar. ¿Qué va a hacer ahora, Emilio? ¿Se va a regresar al país? Usted está fuera, ¿no? ¿O ya regresó al país? Yo vivo en Miami, ahora ya puedo regresar, iré al Ecuador a visitar a mi país. Le soy sincero, no sé si me vaya a quedar o no. Tome usted en cuenta que mi familia tiene 10 años en Estados Unidos. Mi hijo menor conoce más Estados Unidos que Ecuador, ha vivido más tiempo en este país que en el nuestro. Entonces, le cambiaron la vida completamente, lo arrancaron de su país y lo exiliaron conmigo. Ahora volver a hacerle lo mismo, no sé cómo podría hacerlo. Entonces, vamos a medir bien todo eso. Lo que sí le puedo decir es que voy a seguir haciendo periodismo, como lo he hecho durante estos 10 años, con altibajos, interrupciones, porque no ha sido fácil. Ahora creo que hay una situación distinta, hay libertad, voy a poder ejercer mi profesión y que lo he hecho de alguna manera durante este tiempo y creo que con algún éxito, malo que lo diga yo. ¿Ha considerado la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra del expresidente Rafael Correa o de algunos funcionarios públicos de su gobierno? Mira, acá no es un problema de personas, ¿no? Aunque son las personas, la maldad no las hacen las instituciones, sino las personas. Eso es verdad. La maldad es obra de fulano, sutano y mengano. Pero acá lo que nos interesa son las instituciones, el Estado, el Congreso, la Asamblea, los jueces, los fiscales. Es ahí donde tenemos que atacar y todavía introducir modificaciones. A los otros, ya le digo,
el mayor castigo que van a tener es que no van a poder dormir tranquilos porque le pidieron ayuda al sistema interamericano y el sistema interamericano les contesta diciendo, bueno, pues ustedes violaron los derechos humanos en Ecuador cuando les dio la gana. Ahora, ¿qué opina usted? Ya para cerrar, me gustaría saber ¿qué opina? ¿Deberíamos ir por la autorregulación de los medios de comunicación o una entidad que nos regule? Mire, todos los supuestos abusos de la prensa de los que hablaba Correa están contemplados en distintas leyes que ya existen en el Ecuador y que es correcto lo que dicen. Si usted insulta a una persona de la calle, a un ciudadano común y corriente, eso se llama injuria y él lo puede demandar civilmente y obtener una compensación. Si usted provoca un caos en el país, eso está contemplado en las leyes. Todas esas dificultades, lo que pasa es que no son considerados delitos de prensa, sino delitos por el efecto que tuvieron, porque le hicieron daño a alguien, no porque a alguien se le ocurrió que le hacía daño, sino porque el daño se produjo. Entonces, ¿por qué tenemos que ahora poner todas esas cosas que ya existen en una ley que lo único que serviría es para controlarlo? Nosotros, el periodismo no hay una receta. No es que el periodismo se hace de esta manera o de esta otra manera, porque si fuese así no hay libertad de expresión. Pues el periodismo hay de toda clase. Hay periodistas que opinan, hay periodistas que no quieren opinar, hay periodistas de izquierda, hay periodistas de centro, periodistas de derecho, periodistas que dicen no, yo prefiero mantenerme al margen de la política. Hay de todo, hay de todo. Y todo es válido. Todos son válidos. Aquí en Estados Unidos los periódicos abiertamente dicen, llaman a votar por Trump, llaman a votar por Biden. En el Ecuador no tenemos esa costumbre, yo nunca lo hice y no creo, y no lo haría porque no es mi estilo. Con Correa fue distinto, porque ya estaba en peligro la democracia. No es que estábamos eligiendo un presidente, estábamos eligiendo entre la democracia y la dictadura. Y definitivamente, por más que exista un gobierno que está respetando los derechos de la libertad de expresión, siempre una ley que coarte o que trate de controlar a la prensa va a ser una tentación para los malos funcionarios, para los malos políticos. Yo le agradezco muchísimo. Le agradezco yo a usted, un saludo para todos. Una buena tarde, agradecemos a Emilio Palacio, periodista.